Sean todos bienvenidos a nuestra tercera clase del módulo de mecánica de servicio técnico. Bien, como les comentaba anteriormente, ahí fuera de concurso, digamos, antes del inicio, las clases prácticas han sido suspendidas en sede, producto de que hay muchas comunas en cuarentena en este momento y se van a retomar una vez que en la región metropolitana todas las comunas se encuentren en fase 2 o más. ¿Ya? Esa es la información, se la hice llegar vía ambiente de aprendizaje el fin de semana pasado y dada esta circunstancia, nosotros que tenemos harta práctica en este módulo, vamos a dejar las prácticas stand-by para cuando pase esto y podamos retornar, esto de las cuarentenas, y podamos retornar a la sede. Mientras tanto, vamos a seguir avanzando con el contenido teórico, por lo que las actividades prácticas que teníamos pensadas para esta semana de la primera unidad de clasificación del automóvil van a quedar esperando, ¿ya? Y el día de hoy vamos a arrancar con nuestra segunda unidad, ¿ya? Pero solo desde la teoría. Y después cuando volvamos a la sede, lo primero que vamos a hacer es la práctica de la primera unidad y después hacemos las prácticas de la segunda y así. Bien, ahí nos vamos ordenando. Como le mencionaba a los compañeros anteriormente, no se modifica la planificación, pero sí el calendario, o sea, el orden en el cual están planificadas las clases. Solo eso. Para el día de hoy, entonces, arrancamos con esta segunda unidad que lleva por nombre motorización. Y lo que vamos a ver está ahí en la lámina. Tenemos cuatro puntos a abordar. Motor de combustión interna, o qué es un motor de combustión interna, el funcionamiento de este motor, la clasificación del motor y la estructura de un motor, ¿ya? Esos cuatro contenidos son los que vamos a abarcar el día de hoy. En eso nos vamos a enfocar. Comenzamos con lo primero de qué es un motor de combustión interna. Por definición, un motor de combustión interna es una máquina térmica que transforma lo que entra de lo que sale. ¿Bien? Máquina térmica que transforma el potencial químico o la energía química del combustible y lo transforma en energía mecánica o en energía cinética, en movimiento. Entonces yo a un motor le entrego combustible y le saco movimiento. ¿Bien? ¿Por qué se llama máquina térmica? Porque lo que hace o de la manera en la que genera el movimiento es a través de una combustión. Y la combustión es una liberación de energía calórica. Por eso es una máquina térmica, que está asociada al calor. Mientras más grande sea esa combustión, mientras más potente, mientras más energía se libere de esa combustión, vamos a hablar de que este motor tiene un mayor rendimiento térmico, ¿verdad? O un mayor rendimiento, o aprovechamiento. Si esa combustión es más rica, ¿no es cierto?, más potente, el pistón recibe más fuerza en su cabeza, por lo tanto desarrolla más potencia, más torque y vienen todas las condiciones, digamos, asociadas posteriormente o características asociadas a este motor de combustión. ¿Bien? Repito entonces, este motor se define como una máquina térmica, aprovecha calor, ese calor lo transforma después en movimiento, pero aprovecha calor. ¿Ya? Que transforma la energía química que le entregamos nosotros, le suministramos a través de un combustible, y se transforma en energía mecánica o cinética en movimiento, que es el giro que llevamos hasta la rueda. Y esto lo consigue a través de una combustión. ¿Qué es una combustión? Por definición, una combustión es la oxidación de un hidrocarburo. Eso es una combustión. ¿Qué es oxidar un hidrocarburo? Es que a un combustible, a un hidrocarburo, nosotros le entregamos oxígeno, ¿bien? Y lo oxidamos. Y además este se enciende, se inflama y cambian todos los gases presentes, que hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, todo lo que está entrando se transforma, ¿verdad? Y se produce un residuo de esa combustión, se transforma en un residuo de combustión que posteriormente este motor lo libera por el ducto de escape, que se dice que bajo una combustión ideal
solamente se genera como residuo vapor de agua y dióxido de carbono. ¿Bien? Eso es un motor. Funcionamiento de este motor. Los motores basan su funcionamiento en 4 ciclos termodinámicos. El primer ciclo recibe el nombre de admisión, que es cuando ingresa aire, en el caso del motor diésel, o aire y combustible, en el caso del motor gasolina. ¿Bien? Por ende, la válvula de admisión está abierta y el pistón va en una carrera descendente, va bajando. Baja desde el punto muerto superior al punto muerto inferior. ¿Bien? Baja y succiona, ¿verdad? Ingresa mezcla de aire y combustible en el caso del motor de gasolina e ingresa solo aire en el caso del motor diésel. En el segundo ciclo, que recibe el nombre de compresión, se cierra la válvula de admisión y ahora el pistón sube y comprime la mezcla o el aire que ingresó en el primer ciclo. ¿Bien? Si el motor es gasolina y en admisión ingresó mezcla de aire y combustible, en el segundo ciclo de compresión, ¿verdad?, comprime esta mezcla de aire y combustible. ¿Ya? Si el motor es diésel, funciona con gasoil, lo que ingresa en admisión es solo aire, se cierra la válvula de admisión en el segundo ciclo, el pistón sube y comprime solo aire. ¿Bien? En el tercer ciclo, una vez que el pistón ya comprimió y alcanzó el punto muerto superior, la parte de arriba, el pistón empieza a bajar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se genera la combustión. Cuando se produce la combustión, se da inicio al ciclo de trabajo. ¿Y cómo se genera esta combustión? Si anteriormente yo admití aire y combustible, y en el segundo ciclo se comprimió ese aire y combustible, el inicio de la combustión en el motor gasolina se da por efecto del salto de una chispa eléctrica entre los dos electrodos de una bujía, entre el electrodo positivo y el electrodo negativo. ¿Bien? Salta la chispa y se inicia esta combustión. Empieza la combustión, está la liberación de energía que yo les hablaba anteriormente, y esa liberación de energía, como calor, es la que empuja hacia abajo al pistón. ¿Ya? Y al empujarlo hacia abajo, hace fuerza en el cigüeñal. Por eso recibe el nombre de ciclo de trabajo. Y una vez que alcanza el punto muerto inferior, el pistón empieza a subir nuevamente, se abre la válvula de escape y bota los gases hacia el exterior. ¿Bien? Esos serían los 4 ciclos: admisión, compresión, trabajo y escape. Arriba nos dice ahí motor de combustión interna de 4 tiempos, 4T. Cuando hablamos de un motor de combustión interna de 4 tiempos, cuando cada uno de los ciclos del motor, admisión, compresión, trabajo y escape, son equivalentes a una carrera de pistón. ¿Bien? Un ciclo, una carrera. ¿Y qué es una carrera de pistón? La carrera de pistón se define como el desplazamiento que tiene el pistón entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior, o entre el punto muerto inferior y el punto muerto superior. ¿Bien? Eso es una carrera, un desplazamiento lineal de pistón. Porque el pistón se mueve lineal pero alternadamente. ¿Por qué lineal alternadamente? Si sube y baja, si va hacia arriba o va hacia abajo. Lineal. Claro, pues se alterna entre una vez sube, una vez baja, una vez sube y una vez baja. Pero siempre el movimiento es lineal. ¿Ya? A eso se le llama movimiento lineal alternativo. ¿Bien? De que se va alternando. Por lo tanto, decía yo que cuando un ciclo es igual a una carrera, para hacer los 4 ciclos necesitamos de 4 carreras. Por lo tanto, hablamos de un motor de 4 tiempos. ¿Bien? Y ahí aparece una animación en la lámina que nos va indicando el funcionamiento de este motor de 4 tiempos. ¿Bien? En azul, ahí admisión, después cambia a compresión, en rojo trabajo, y bota hacia el exterior los gases por el lado izquierdo de esa culata que aparece ahí, animada.
También tenemos el motor de 2 tiempos. ¿Ya? El motor de 2 tiempos hace los mismos 4 ciclos: admisión, compresión, trabajo y escape. Pero la diferencia es que esos 4 ciclos los hace en 2 carreras. ¿Bien? El pistón sube y baja. Y entre que subió y bajó hizo los 4 ciclos. 2 carreras. Subió, bajó, ¿verdad? Sube, genera combustión, baja en trabajo. Sube, genera combustión y baja en trabajo. ¿Bien? Por lo tanto, aquí, en cada vuelta del cigüeñal, inmediatamente hay una combustión. Cada vez que el pistón alcanza el punto muerto superior, hay una combustión. No así en el de 4 tiempos, en donde si sube en escape, llega arriba y empieza una admisión, por lo tanto no hay una explosión, no hay una combustión. La primera fase de este motor 2 tiempos, nos dice ahí la lámina, es una fase de admisión-compresión. ¿Ya? Mientras el pistón va subiendo y va comprimiendo la mezcla hacia arriba, en la parte inferior está haciendo ingreso de aire si es diésel, de mezcla si es gasolina. ¿Bien? Y después la segunda fase, cuando el pistón recibe la fuerza en su cabeza producto de la combustión, de la explosión, y va siendo empujado hacia abajo, inmediatamente los gases salen hacia el escape. ¿Bien? Pero en ese instante, cuando el pistón va bajando, si ustedes observan la animación, los gases van saliendo por el escape, los gases ya utilizados, y también está ingresando por el otro costado la mezcla fresca o el aire fresco, por ende se juntan entrada y salida. Y ahí hay un porcentaje residual de aire fresco, que no sería problema, pero en el caso de gasolina, de mezcla fresca, que puede salir por el escape sin que se queme. ¿Ya? Y eso genera emisiones contaminantes. Comentarle que dentro de las ventajas de este motor 2 tiempos, donde tiene una explosión cada vez que el pistón alcanza el punto muerto superior, cuando yo lo acelero, el motor levanta revoluciones de una manera mucho más rápida que, que, que el motor de 4 tiempos. Por lo tanto, desarrolla mayor potencia. También es capaz de desarrollar mayor número de RPM, 10.000, 12.000 vueltas por minuto. Y un 4 tiempos entre 7.000, 8.000 vueltas por minuto. Ya esas serían sus ventajas. Alcanza potencia más rápido, mayor nivel de RPM, pero como desventaja, producto de que trabaja más rápido, también hay que hacerle reparación de manera anticipada, ¿verdad? Dura menos, tiene menor durabilidad mecánica. Ya el 4 tiempos tiene mayor durabilidad. ¿Qué más? Decirles que este motor 2 tiempos en la actualidad está prohibido para vehículos que circulen libremente. ¿Ya? Antiguamente se usaba harto en motos. También había motores diésel 2 tiempos a nivel de camiones, existieron también. Pero hoy día está prohibido este motor 2 tiempos. ¿Ya? Y está prohibido básicamente por efectos de contaminación. ¿Ya? Emite muchas emisiones contaminantes. Como la gasolina con el aire ingresan ahí, por el costado inferior también se mezclan con el aceite y, y quema aceite o consume aceite. Por ende también ahí hay una contaminación a causa de que se está quemando el aceite. Bien. Como desventaja había que estarle rellenando el aceite también. Decía yo entonces que este motor está en desuso, ¿bien? Está en desuso, que hoy día no se le permite la circulación libre, pero sigue siendo utilizado en algunos sectores, en algunas áreas, como por ejemplo este motor 2 tiempos lo podemos encontrar hoy día, año 2021, en una moto, en una motocicleta, ¿verdad? En una moto de cross. ¿Qué es una moto de cross? Es una moto para usos deportivos, para fines deportivos. Son estas motos, ¿verdad?, con las que nosotros vamos al cerro, que no tienen sistema de alumbrado, que no tienen patente, son vehículos de entretención, ¿ya? Para deporte. Ahí podemos encontrar una moto 2 tiempos. Pero en la calle, propiamente tal, estas motos 2 tiempos están prohibidas, está prohibida su circulación. ¿Ya? Entonces, si esa moto, nosotros queremos ir al cerro en esa moto,
para llegar al cerro tenemos que trasladarla o en un vehículo, en una camioneta, o tenemos que trasladarla también en un carro de arrastre, por ejemplo. ¿Bien? Así que no se pueden utilizar hoy día, digamos, libremente. Víctor nos escribe en el chat y nos dice: el motor dos tiempos tiene mayor HP, caballos de fuerza, claro. Sí, mayor HP y mayor CB. Sí, desarrolla mayor potencia. El bloque es delgado, tiene que ser enfriado por aire la mayoría de las veces. Sí, podría ser enfriado por agua, no habría ningún problema. ¿Ya? Eh, pero como decía yo, la evolución de los motores lo ha dejado fuera por su cantidad de emisiones. ¿Ya? Máquina de cortar pasto, sí, también. ¿Ya? Motosierra, sí. Sí, máquinas, estos tractores cortadores de pasto funcionan con motores de dos tiempos. Motosierra, ¿qué más tenemos? Motores de dos tiempos, generadores eléctricos, ¿ya? Ahí se utilizan. Pero para vehículos, para automóviles que circulan en la calle, esto ya no se ve. ¿Bien? Siguiendo con este motor, ya tenemos que distinguir entre el motor de ciclo Otto, ¿ya? ¿Qué es un motor de ciclo Otto? Bueno, dado el nombre de quien lo creó, Nicolas August Otto, ya recibe el nombre de motor de ciclo Otto los motores que funcionan con gasolina. ¿Bien? Y ya lo decía anteriormente, que este motor gasolina trabaja con 4 tiempos, 4 ciclos: admisión, compresión, trabajo y escape. En el primer ciclo de admisión se abre la válvula de admisión, el pistón baja e ingresa una mezcla de aire y combustible. ¿Bien? En el segundo ciclo de compresión se cierra la válvula de admisión, el pistón sube y comprime aire y combustible. Cuando el pistón alcanza el punto muerto superior, salta la chispa entre los electrodos de una bujía, se genera la combustión y el pistón baja en ciclo de trabajo. ¿Bien? Alcanza el punto muerto inferior, el pistón empieza a subir, se abre la válvula de escape y el mismo pistón es quien empuja hacia el exterior los gases eh, ya quemados, ya como residuo de esta combustión. ¿Ya? Eso es un motor de ciclo Otto. Pero también tenemos el motor de ciclo diésel, que también lleva su nombre, producto de su creador, y que trabaja con gasoil, con petróleo diésel. ¿Ya? Su creador, Rudolf Christian Karl Diesel, ¿bien?, es quien crea y diseña este motor. La diferencia radica en que también tiene los 4 ciclos: admisión, compresión, trabajo y escape, pero el único ciclo que es igual es escape. ¿Ya? Porque admisión, compresión y trabajo son ciclos distintos. En admisión ingresa solo aire. ¿Bien? Ya no hablamos de mezcla, ingresa solo aire. Y en el ciclo de compresión también comprime solo aire. ¿Bien? Cuando el pistón alcanza el punto muerto superior, terminando el segundo ciclo de compresión, acá, en este motor, en vez de saltar la chispa en una bujía, que no tiene, porque no tiene sistema de encendido, que no tiene, acá en este motor lo que sucede es que se inyecta el combustible, ¿ya? Se inyecta el gasoil, el petróleo. ¿Ya? Y el gasóleo, ¿verdad?, se autoenciende, se autoinflama. Se autoenciende, se genera la combustión y empuja el pistón hacia abajo, ¿bien?, en ciclo de trabajo. Y posteriormente, cuando alcanza el punto muerto inferior, sube en ciclo de escape, ¿verdad?, y bota hacia afuera. El único ciclo que es igual es el de escape. Si volvemos al tercer ciclo, que es trabajo, el trabajo comienza con la combustión. Y yo decía que la combustión acá se produce a través de la autoinflamación o el autoencendido del gasoil. ¿Cómo se autoenciende el gasoil? ¿Cómo se autoinflama? Se enciende solo por efecto de la temperatura. ¿Mm? Para que se encienda el gasoil se deben alcanzar sobre los 450 grados, ¿ya? Se debe encender. Por lo tanto,
Solo por efecto de compresión el motor, ciclo 2, solo por efecto de compresión, debe llegar a alcanzar esa temperatura, ¿ya? Más de 400 grados, para que el combustible se pueda encender. ¿Bien? ¿Y cómo consigue alcanzar esa temperatura? A través de la compresión, ¿ya? Comprimiendo harto. Por lo tanto, el motor diésel, y este es un dato súper importante, el motor diésel comprime el aire cerca de 20 veces. ¿Ya? Entre 15, las relaciones de compresión de un motor diésel van entre 15 y 23. Por ahí se mueve. ¿Ya? Entonces comprime el aire cerca de 20 veces. Sí, dime. El motor diésel tiene una bujía que es incandescente. Cuando el motor parte en frío, esa bujía se enciende y lo que hace es que calienta la primera marcha, a que le calienta el combustible, y cuando ya empieza a andar el motor, se deja, pero permanece más o menos a que quede más o menos el ambiente adentro de ese cilindro tibio, menos caliente, una onda así. Efectivamente, Víctor, gracias por tu aporte. Los motores diésel no tienen bujía de encendido, pero sí tienen una bujía que se llama incandescente, como bien dice Víctor, que lo que hace es ayudarnos o facilitarnos la fase de arranque en frío. Sobre todo en invierno, cuando hace mucho frío. Porque si en invierno estamos con 0 grados en la mañana y le vamos a dar arranque al motor, por más que comprima el pistón, por más que comprima el aire, le va a costar mucho alcanzar esos más de 400 grados para que se encienda el combustible. ¿Ya? Trato de hacer memoria, no recuerdo bien, pero creo que la temperatura de combustión del diésel son 550 grados, por lo tanto ese es como el punto al cual debe llegar. Ya, pero sé que es por sobre los 400, es mucha temperatura. El tema está en que el pistón, por más que comprima el aire, decía yo, no va a ser capaz de aumentarle la temperatura lo suficiente al aire para que el combustible, una vez que se inyecte, pueda encenderse. Por lo tanto, se le coloca, se le instala o trae de fábrica, digamos, los fabricantes instalan ahí al interior de la cámara de combustión una bujía incandescente, ¿ya? Que lo que hace es calentarse adentro de la cámara para calentar el aire, ¿ya? Y junto con ello facilitar esta fase de arranque en frío, ¿ya? Por lo tanto, en ese primer arranque, una mañana de invierno cuando hay 0 grados, en ese primer arranque se hace súper importante que cuando trabajamos con un motor diésel debemos ir a abrir contacto, en la chapa de contacto, abrimos contacto y se enciende una luz en el tablero, o a veces viene acompañado incluso de una chicharra, ¿ya? De una alarma que nos avisa. Abrimos contacto y tenemos que esperar. Y tenemos que esperar que la bujía de incandescente se caliente, ¿ya? Que se caliente y caliente el aire que hay adentro del motor. ¿Para qué? Para que después cuando el pistón suba y comprima, ¿verdad? Alcance esta temperatura, el, el combustible se inyecte, se autoinflame y el motor pueda arrancar. Bien, así que gracias por lo que aporta ahí Víctor. Pero no confundir la bujía de incandescencia con la bujía de encendido. Son completamente distintas. Decía yo anteriormente entonces que este motor diésel tiene una relación de compresión de cerca de 20, ¿ya? Comprime mucho el aire con el fin de hacerlo alcanzar temperatura. Y un motor gasolina, haciendo la comparativa con el anterior, un motor de ciclo Otto, como ingresa aire y combustible en admisión, ese aire y combustible en motor gasolina lo comprime cerca de 10 veces. ¿Ya? Ahí está su relación de compresión. En los años 70 o en los años 80 por ahí, era entre 7 a 9 veces lo que comprimía. Hoy día ya estamos en 10,5 por ahí, en motores de inyección directa y en motores de inyección, en motores de inyección directa. Y en motores de inyección directa, ¿bien? Ahí
los motores gasolina pueden llegar a alcanzar hasta 15. ¿Ya? Ese es como el rango. Pero el motor diésel parte en 15, ¿ya? De 15 hacia arriba. 15, 18, 20, 21 a 1, 23 a 1. Comprime cerca de 20 veces el aire. Comprime mucho. ¿Y cuál es la finalidad de comprimir mucho el aire? De tener ese gran poderío de compresión que alcance mucha temperatura a la cámara para que una vez que se inyecte el combustible, este se pueda autoinflamar. ¿Bien? Y aquí, para poder entender eso, se hace importante hacer la siguiente mención. La primera ley de la termodinámica dice, en un circuito cerrado, un circuito que no tiene contacto con el exterior, en un circuito cerrado, si nosotros le aportamos o le entregamos calor, ¿verdad? Temperatura, adentro, al interior de este circuito, de este sistema cerrado, va a aumentar la presión. Y al revés también, si en este circuito cerrado nosotros le aumentamos la presión, va a aumentar la temperatura. ¿Ya? Y ahí se justifica, por ejemplo, el efecto de la olla a presión. Yo voy, coloco una olla, ¿verdad? La tapo, la sello, hago un circuito cerrado, lo pongo al calor y lo que hace al interior es aumentar la presión. Yo nunca le aumenté la presión, yo solo le aumenté el calor, pero aumentó la presión por consecuencia. Y en el motor diésel es al revés. ¿Ya? En el motor diésel nosotros le entregamos presión, o le entregamos compresión. Por ende, como consecuencia, está aumentando la temperatura. ¿Bien? Y la idea de eso es comprimir harto el aire para que se caliente. ¿Y para qué queremos que se caliente tanto? Para que cuando se inyecte el combustible, este se autoinflame. Carlos, dime. Profe, ¿por qué no, o sea, por qué se hacen tan pocos autos con motor diésel? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que debe ser por un costo de fabricación, básicamente por costo por valor mercado, porque tienen menos salida, porque el mercado se regula de acuerdo a las necesidades. Vivimos en un mundo con un sistema de libre mercado, por lo tanto, si yo en este minuto, no sé, voy a decirte una estupidez quizás como explicación, pero si yo en este minuto coloco me coloco con una empresa a hacer lápices, lapicera, ¿verdad? Lápiz pasta, de color, no sé, un color que no exista. Está el rojo, el azul, el verde, el negro, ya de color, no sé. eh, de color naranjo, ya, un lápiz de color naranjo. Eh, no sé si los venda, no sé si tenga cabida. Entonces me voy a quedar con ese emprendimiento, me voy a quedar con esa producción. A lo que iba yo y haciendo esta tontera de ejemplo que te acabo de dar, es que una empresa automotriz no saca nada con hacer o fabricar más motores diésel si después no se van a vender. O no motores diésel. Vehículos con motor diésel, si después no se van a vender. ¿Ya? Si tú vas al mercado, vas a un concesionario y quieres comprarte un Hyundai Accent con motor gasolina, o quieres comprarte un Hyundai Accent con motor diésel, hay lucas de diferencia. ¿Ya? Es más caro el motor diésel. Ahí te acabo de colocar el ejemplo de que va a ser el mismo auto, la misma carrocería, los mismos neumáticos, las mismas llantas, los mismos frenos, va a ser todo lo mismo, pero lo que le va a cambiar es el motor. Y solo por el hecho de llevar un motor diésel va a ser 2, 3 millones más caro. ¿Ya? A ese nivel, si hablamos de una SUV, no sé, puede ser una Kia Sportage, gasolina, no sé, debe estar, me imagino yo que unos 25 millones, 22 millones, 25 millones nueva, ¿verdad? Gasolina, y si me quiero comprar la misma Kia Sportage, pero en diésel, me va a costar 5 millones más, 30 millones, ¿verdad? Entonces, cuando la gente decide, o igual me compro la gasolina porque la diésel es muy cara,
es cierto? Ese es como el razonamiento que tiene la gente. Y que no es tan loco, o sea, si yo tengo que comprarme un computador, ¿verdad? Voy a ir, me voy a comprar algo que me sea útil, pero yo en mi caso no me voy a ir a comprar un MacBook, no sé, centro de trabajo de 5 millones de pesos y no, yo no voy a explorar las condiciones de ese equipo. Y un motor diésel tiene condiciones, tiene condiciones. ¿Y cuáles son sus condiciones? Que tiene mucho torque a baja RPM. El torque es sinónimo de fuerza. Tiene mucho torque a baja RPM. Eso quiere decir que yo desde que empiezo a acelerar, tiene fuerza. Siempre. Y un motor diesel, un motor gasolina, alcanza su mejor par motor, su torque. La curva de torque va subiendo porque es muy bajo el torque que genera a baja RPM. Entonces empieza a aumentar con el número de RPM del torque, pero alcanza su mejor torque a unas 4.000 vueltas por minuto, 4.500 vueltas por minuto. ¿Ya? Y a 4.500 vueltas por minuto, si bien tengo buen torque, tengo harta fuerza, tengo un alto consumo de combustible. Por lo tanto, no, a ver, ¿cómo decirlo? El rendimiento del motor diésel, el rendimiento termodinámico del motor diésel, si nosotros lo vemos la curva de torque versus potencia en un dinamómetro, es mucho mejor la curva de torque, es mucho mejor que la curva del gasolina. Está enfocado en la fuerza, en el torque que tiene, no en la potencia, ¿ya? La potencia, así mirándolo muy básicamente, es la rapidez con la que aumenta de RPM. Entonces el motor gasolina yo lo acelero y aumenta rápidamente de RPM. Al motor diésel le cuesta un poquito más levantar las RPM, por lo tanto desarrolla menos potencia. ¿Bien? Esa desventaja del motor diésel ha sido suplida con el turbocompresor. Hoy día encontramos motores diésel con buena potencia, pero el torque que desarrolla un motor diésel no lo tiene un motor gasolina. Y eso explica por qué los camiones, los buses y toda la maquinaria que está, toda la maquinaria que está hecha con la finalidad de traslado de fuerza, de que tenga mucha fuerza, va a ser diésel siempre, porque el motor gasolina no desarrolla el torque que tiene un diésel. ¿Bien? Eso, Carlos, no sé si fui claro en la respuesta. Sí, sí, profe. Ya. Víctor nos dice en el chat, el motor diésel tiene más fuerza que un bencinero. Claro. El petróleo es más barato. Sí, efectivamente, hay una diferencia ahí. Antiguamente era la gran diferencia de precio. Sí, efectivamente, antes la diferencia era mucho mayor. Era muy barato el petróleo, era muy barato. Entonces, convenía mucho tener este motor diésel. ¿Lo caro son los repuestos? Sí, efectivamente, y eso tiene una justificación. ¿Por qué son más caros los repuestos de un motor diésel? Porque es un motor mucho mejor, es mucho más preciso, digámoslo así, mucho más preciso porque debe soportar mayor cantidad de presiones. Entonces, no sé, si la culata de un motor gasolina tiene 10 pernos de culata, de fijación de culata block, un motor diésel va a tener 15, 20, 25 pernos porque necesita mantener ese sello. La empaquetadura de culata propiamente tal va a ser de una calidad mucho más alta que la de un motor gasolina para que sea capaz de soportar toda esa presión. Si nos vamos al interior, el pistón, por recibir más fuerza en su cabeza, más fuerza, porque hay mayor presión, por ende la combustión es más fuerte y el golpe que recibe o la fuerza que recibe el pistón en su cabeza es mucho mayor. El pistón también debe ser construido en materiales de mayor calidad. Y así, pues, y así seguimos hablando de los componentes. El pistón es mejor, el anillo es mejor, la biela es mejor, el cigüeñal es mejor, las bancadas son mejor, los metales de bancada, los metales de biela. Todo tiene que ser construido en una mayor calidad porque donde tiene más fuerza, ¿verdad? Debe tener materiales o componentes más robustos, ¿ya? Y si tiene componentes más robustos,
por consecuencia serán más caros. ¿Bien? Eso en relación a esta diferencia motor gasolina, motor diésel. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta relacionada a gasolina, diésel, a los ciclos del motor, al funcionamiento de 2 tiempos, de 4 tiempos, sino para seguir avanzando? ¿Preguntas? 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 Por mi parte no, profe. Gracias, Carlos. ¿No? Ya. Continuamos entonces. La estructura del motor, podemos decir que históricamente un motor estructuralmente estaba construido, históricamente un motor estaba construido estructuralmente en 3 partes. ¿Ya? Históricamente, en la historia, ¿verdad? Gran parte de la historia, la estructura del motor siempre fue 3 partes. La parte del medio, que es el block, que es el que vemos ahí en la imagen. La parte de arriba del block, que es la culata, que antiguamente era solo una tapa. De hecho, se llama culata o tapa de cilindros. El block, la de arriba, que es la culata, y la parte de abajo, que es el cárter. ¿Ya? Esa es como la principal estructura de un motor. El cárter, la culata y el block. El corazón del motor, estructuralmente hablando, el corazón del motor es el bloque de cilindro. Ahí adentro es donde van los pistones, debajo de este bloque es donde se monta el cigüeñal, se une el cigüeñal con el pistón a través de la biela. Por lo tanto, todos los órganos móviles de este motor estaban ahí. También encontrábamos las válvulas y el árbol de leva en este mismo bloque. Estaba todo aquí, antiguamente. Por ende, solo me faltaba taparlo arriba, ¿verdad? Poniéndole una tapa de cilindro, llamada culata, y taparlo por debajo, y le poníamos un cárter para que recibiera el aceite, almacenar el aceite, y lo sellábamos por debajo. Y teníamos un motor, y ahí teníamos el motor. 3 estructuras básicas: el block, la culata o tapa, y el cárter. Con la evolución, la culata fue cambiando. Con la evolución del motor, fue cambiando. Lo primero, que las válvulas del motor salieron del block y se instalaron en la culata. ¿Bien? Eso fue lo primero. Y el árbol de leva seguía estando en el block. Por lo tanto, seguíamos teniendo los pistones, la biela, el cigüeñal y el árbol de leva, todo en el block, y ahora las válvulas estaban en la culata. Y el movimiento del árbol de levas, abajo, en el block, hacia las válvulas, arriba, se transmitía a través de unas varillas. Y esas varillas se llaman alzadores de válvulas. ¿Ya? Alzadores de válvulas. Después este motor sigue evolucionando, y ahora del block sacamos el árbol de leva, y el árbol de leva también se va a la culata. ¿Bien? Entonces, hoy día, en la actualidad, nos encontramos con que en una culata tenemos el árbol de leva y las válvulas. Y lo que cambió es que antes teníamos, como el árbol de leva y el eje cigüeñal estaba todo abajo, teníamos una cadena o correa de distribución cortita, y hoy día tenemos una cadena o correa de distribución mucho más larga, porque está del block a la culata, para poder sincronizar el giro del cigüeñal con el giro del árbol de levas. ¿Bien? Por lo tanto, decía yo, en esta culata, en la actualidad, está el levas, el o los levas, dependiendo de la construcción del fabricante, como lo haga, y también están las válvulas. Y todo lo que con ello existe, balancines, eje de balancines, taqués, resortes, qué sé yo, todo el mecanismo de válvulas, o todo el tren de válvulas, se dice. ¿Bien? Pero aquí surge una necesidad. Como esto evolucionó y nosotros sacamos las válvulas y sacamos el leva desde el block y lo mandamos a la culata, surge la necesidad de que ahora el aceite que existe abajo
debe ser enviado hacia arriba, hacia la culata. ¿Para qué? Para que pueda lubricar todo el mecanismo de apertura de válvula. ¿Bien? Para que lubrique todo eso. Entonces a esa parte llega mucho aceite arriba, a presión. Y el aceite que llega ahí arriba perfectamente podría ser derramado hacia el exterior. Entonces ahí, dado esta evolución del motor, esta evolución del automóvil y del motor propiamente tal, surge la necesidad de colocar un cuarto componente en la estructura de este motor, y que es la tapa de válvulas. ¿Ya? Y que esta sí es una tapa simplemente. Lleva su respectiva empaquetadura, pero es una tapa. Y lo que hace esta tapa de válvula no es más que evitar que todo el aceite que llega a presión arriba no se vaya hacia afuera, sino que quede ahí y se devuelva hacia el cárter. Nuestro tercer componente en la historia de esta estructura es el cárter. Y el cárter es la tapa inferior del motor. Normalmente está construida en latón. ¿Ya? Hay fabricantes que lo hacen de aleación de aluminio, porque así aprovechan el aluminio como disipador de temperatura y mantienen frío el aceite, o evitan que el aceite se caliente mucho. Pero el aluminio es muy frágil, entonces una piedra, un choque, algo, se fractura y se pierde el aceite. Entonces la gran mayoría utiliza el cárter de latón, porque el latón tiene una particularidad. Es muy tenaz, es capaz de absorber energía y es muy maleable, se deforma. Por lo tanto, si yo le pego, se va a deformar, pero no se va a romper, no es frágil. ¿Bien? Por ende, si yo le pego, lo deformo, copia el perfil de la irregularidad que yo le hice, ¿verdad? Le apliqué, pero el aceite se mantiene adentro del motor. ¿Ya? Esa es como la justificación de por qué es de latón. Y la función de este cárter es almacenar el aceite, ahí está el aceite. Y la segunda función asociada a este cárter es que después que la bomba de aceite mande el aceite hacia arriba, todo lo que sube tiene que bajar y todo el aceite empieza a bajar internamente por el motor y el cárter también lo recibe. Así que estructuralmente el motor, esas son sus partes. ¿Ya? Estructuralmente. El block como corazón del motor, por la parte superior la culata, por la parte inferior el cárter, y como componente evolutivo y necesario necesitamos de una tapa de válvula, que la que veíamos anteriormente era metálica, pero también podemos encontrarla en plástico, ¿ya? Porque no tiene más utilidad que evitar que se derrame el aceite. Puede ser de algún plastómero. Y aquí tenemos una imagen que nos muestra este motor así como en explosión, abierto, ¿ya? Con su principal estructura ahí en la parte central, que viene siendo el block. De hecho, los motores se cuelgan de soportes de motor, y los soportes de motor van al block. De ahí está su sostenibilidad, ¿sí? De ahí se sostiene este motor, ¿ya? Desde el block, porque esa es su principal estructura. De hecho, si nosotros pensamos, la culata se aperna al block y el cárter se aperna al block. Por lo tanto, el bloque es la principal estructura de este motor. ¿Ya? Tenemos ahí entonces nuestro respectivo block en la parte central. Debajo del block vemos los pistones con las bielas y el cigüeñal, que se insertan, ¿verdad?, al interior de este block. Más abajo tenemos el cárter. Por la parte superior del block tenemos las válvulas con los árboles de leva, todo montado en la culata, y la culata se monta sobre el block. Y para sellarlo en la parte superior colocamos una tapa de válvulas. ¿Bien? Asimismo, la culata, por ambos lados, por un lado tiene el múltiple de admisión, por donde ingresa el aire, o colector de admisión, y por el otro lado tiene el colector o múltiple de escape, ¿bien? Para la evacuación de los gases hacia el tubo de escape, ¿verdad? Hacia la parte posterior del vehículo. ¿Bien? Ahí tenemos esta estructura de motor.
Eso, muchachos. Y hemos llegado a la última lámina. Preguntas, dudas, consultas relacionadas a funcionamiento, clasificación o estructura de este motor. Brian. Profe, ¿sabe qué? Yo tuve mala suerte, si me lo vi en internet cuando estaba explicando, cuando estaba todo dentro del cárter, adentro del blog, creo que era. Así. Justo Ya, se me dio internet ahí. ¿se te cayó el internet cuando estaba hablando del cárter yo? No, de cuando estaban, de la evolución del motor, profe, cuando estaba todo al principio Ah, dentro de... ya, dale, dale. Ahí se me cayó. Lo explico de nuevo, ningún problema. Mira, Gracias, profe. la evolución del motor es que en el blog, voy a volver atrás porque ahí. Este blog es la principal estructura. Aquí en el blog están los pistones, están las bielas, está el cigüeñal, pero antiguamente también estaba el árbol de levas y también estaban las válvulas. Por lo tanto, la culata, digamos, no existía. Digámoslo así, no existía culata. ¿Cómo no existía culata? No, pues no existía culata. O sea, siempre existió, pero se llamaba culata a una tapa nomás. Ahí encima de los cilindros venía una tapa que sellaba. Y lo único que había en esa tapa era la bujía, nada más. Nada más. Lo único que se montaba en la tapa, aparte de los pernos que iban en esta tapa para poder sellar con su respectiva empaquetadura, lo único que iba en esa tapa era la bujía. ¿Bien? Después empezó a cambiar esto, empezó a evolucionar. Y lo primero que cambió fue que las válvulas salieron de ahí del bloque y se fueron a la culata. Por lo tanto, ya la culata era más alta, era distinta, estaban los resortes de válvula, había un sistema de balancines y el árbol de leva seguía estando en el bloque. Después siguió evolucionando esto y el árbol de levas salió del bloque y también se fue para la culata. ¿Bien? Por lo tanto, la culata tiene todos los componentes de apertura y cierre de válvula, están todos en la culata hoy día. No están en el bloque. En el bloque solo encontramos el conjunto móvil. Nada más. Pistón, biela y cigüeñal, bloque. Válvulas, árbol de leva, balancines, taqués, todo en la culata. ¿Bien? Pero con esa evolución surge la necesidad de que nosotros ahora tapemos. Voy a avanzar. ¿Ya? Ahí vemos una culata moderna, ya una culata alta, que sí. Y surge la necesidad de colocar una tapa de válvulas, que se llama. Que es una tapa que va encima de la culata. Si nosotros nos remontamos el tiempo hacia atrás, la culata antiguamente era como esta tapa. Era algo parecido a esto. Así podríamos decir, esa era una culata así de sencilla era. Era plana, tenía unas aletas disipadoras de calor ahí y un orificio para la bujía. Y sería, no tenía más. Pero después fue cambiando esta culata y se convirtió en esa culata. ¿Bien? Pero como ahora tenemos esa culata, nosotros necesitamos enviarle aceite a todos esos componentes móviles que hay ahí. ¿Qué se mueve ahí? Los resortes de válvula, se mueve la válvula, se mueven los taqués, se mueven los balancines, se mueve el eje de balancines, o sea, no se mueve el eje de balancines, pero tiene movimiento con el balancín, por lo tanto, el árbol de leva, todo eso necesita estar muy lubricado ahí, con harta película de aceite. Para disminuir el aceite lo que hace, entre dos piezas móviles que están sometidas a fricción, lo que hace el aceite es disminuir el coeficiente de fricción. ¿Ya? Aumenta el deslizamiento, disminuye el coeficiente de fricción, y al disminuir el coeficiente de fricción, disminuye el desgaste de los componentes. Pero como está lleno de aceite ahí, se podía caer este aceite y se necesitó crear este nuevo componente que ya pasó a ser parte de la estructura y que es la tapa de válvulas. El que sí siempre existió es el cárter. Y el cárter va montado en la parte inferior del bloque. Entonces, si nosotros ahora conjugamos todos estos componentes, ¿ya? Y llegamos a esta lámina, podemos visualizar que el bloque es la estructura del medio. El pistón con la biela y el cigüeñal están adentro del bloque. Adentro del bloque. Que por debajo de ello, el cárter se aperna o se fija al bloque, se adosa al bloque.
por la parte superior del block tenemos las válvulas, los árboles de leva, que se montan en la culata. Y la culata se aperna al block. Por lo tanto, si yo el cárter lo estoy apernando al block y la culata la estoy apernando al block, todos los demás componentes que puedan venir están fijos al block. ¿Ya? Sobre la culata, la tapa de válvula se fija a la culata, y en la culata, por un lado y por el otro, tenemos el múltiple de admisión y el múltiple de escape, que se fijan a la culata que está fija al block. Por lo tanto, estructuralmente hablando, la principal pieza de un motor, donde nace todo, es el block. Si nosotros estamos en clases prácticas de taller, y de hecho hay una clase de eso, que de acuerdo a este calendario que tengo yo aquí, ya, desarme parte alta, ahí está. Nuestra cuarta semana de clases, por este calendario, si lo hubiésemos seguido así, al orden que yo lo hice, teníamos desarme de la parte alta del motor e identificación de componentes. O sea, íbamos a sacar una culata, íbamos a desarmarla, íbamos a sacar las válvulas, los resortes, los taqués, los árboles de leva, y íbamos a identificar sus componentes. Y a la clase siguiente teníamos desarme de la parte baja e identificación de componentes. O sea, íbamos a desarmar el block, íbamos a sacar el pistón, los anillos, los metales, las bielas, las tapas de biela, el pasador de pistón, el cigüeñal y todos los componentes que están ahí abajo. ¿Ven? ¿Para qué? Para que después, a la siguiente clase práctica, revisión y diagnósticos de componentes de la parte superior. O sea, nuevamente vamos a desarmar la culata, vamos a sacar la válvula, pero ahora no para identificarla porque ya sabemos cuál es la válvula, sino que ahora para revisarla y diagnosticarla. Y decir, esa válvula está buena o esa válvula está mala. ¿Ya? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en algún minuto nos va a tocar ir y meter las manos. Y es súper importante conocer la estructura, porque si yo desarmo un motor, desarmar es re fácil, saco nomás. Pero si yo quiero armar un motor, ¿por dónde empiezo? Lo primero que tengo que hacer es tomar el block. ¿No es cierto? Tomo el block, tomo el pistón, inserto el pistón con la biela por arriba, coloco el cigüeñal por debajo, coloco la tapa de biela en el cigüeñal y ya tengo mi conjunto móvil armado. Y una vez que tengo mi conjunto móvil armado, puedo ponerme a armar la culata. Coloco las válvulas con sus resortes, coloco los balancines, el árbol de leve. Cuando tengo la culata armada por separado, digamos, tomo esa culata y la pongo encima del block. ¿Bien? Después, ¿qué es lo que hago? Le coloco el cárter con la bomba de aceite, el chupador de aceite y todo lo que va por debajo. Listo, tengo armada la parte de abajo y la parte de arriba. Como ya tengo todo armado, ahora coloco la tapa de válvula arriba. ¿Verdad? ¿Y qué me faltaría? Poner el múltiple de admisión y el múltiple de escape por uno y otro lado. Y colocar la correa que sincroniza el giro del cigüeñal con el giro del árbol de leva en la parte superior, que recibe el nombre de correa de distribución o cadena de distribución, dependiendo qué es lo que le coloque el fabricante. ¿Ven? Eso, Brian, no sé si expliqué o aclaré su duda. Sí, profe, ya entendí. Vale, gracias. Ya no, de nada, tranquilo. Bien, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Relacionada con la clase de hoy. De hoy. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no, parece que estamos claros. Bien, para cerrar el día de hoy, voy a proyectarles un videíto que tengo aquí. Que habla precisamente de cómo se arma o se constituye el motor. Ya, prestar atención al videíto.
Bien. Y tengo otro más aquí. Ya. Eso. Bien, pues ese videíto final, digamos, era para poder entender quizás un poquito más lo que acabábamos de explicar con anterioridad, por el funcionamiento de este motor. ¿Ya? Ahí aparecían los ciclos, admisión, compresión, trabajo, escape, de manera animada. Y salían los componentes, cómo se iba dosando, ¿verdad? El pistón, qué sé yo, con la biela, el cigüeñal, cómo se mueve, en fin. Preguntas, consultas, antes de dar por terminada la sesión. ¿Todo claro? Parece que sí. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Brian. Profe, yo tengo una duda. Vamos que si a ese motor yo le pongo un turbo, ¿qué parte estructural cambiaría? Estructuralmente cambia toda la línea de admisión de aire y habría que intervenir la línea de los gases de escape, porque el turbo, quien mueve al turbo es el flujo de gases de escape. Al pasar los gases de escape mueven a una turbina y esa turbina mueve a un compresor. Por lo tanto, ese compresor mete aire a presión por el otro lado. Gracias, profe. ¿Ya? Eso así como para la instalación, porque en realidad si tú me dices, si yo le coloco un turbo a mi auto, ¿qué tengo que hacer? Tenéis que cambiar casi el motor completo, desde reforzar anillos, pistones, biela, cigüeñal, cojinetes. Mejor cambiar el motor por uno turbo. Mándame a forjar un motor entero para eso, profe. Sí, pero bueno. Si es por un fin de aprender, bienvenido. Si es por un fin de invertir, yo creo que es una mala inversión. Es una mala inversión pensando en que, no sé, si existen vehículos turbo, mejor vendo el que tengo y me compro uno turbo. ¿Ves? Que ya viene con todo ese tratamiento de fábrica, especialmente adaptado y diseñado para ser capaz de soportar las presiones que se va a generar por parte del turbo y producto de la combustión. Bien, si no hay más preguntas, muchachos, yo me despido. Que tengan un buen día y nosotros por horario nos vemos el viernes.
El viernes a las 8. ¿Bien? El viernes a las 8 y seguimos con este tema del motor. Y ahí vamos a ver las Profe, partes y las partes del motor, la estructura, las partes, los componentes y los sistemas del motor. ¿Ya? Sí, Gabriel parece que me habló. O sea, Brian. profe, Víctor tiene un mensaje en el chat ahí. Sí, sí, lo iba a leer. De hecho, para allá iba. Nuestra próxima clase el viernes a las 8. Víctor nos dice ahí que modificar el motor del estado original en vez de beneficiar le acorta la vida al motor. Claro, claro, claro que sí. Sí, o sea, no sé si es tan estricto. Si no tomamos las consideraciones de lo que va a suceder, claro que le va a cortar la vida. Y si tomamos en consideración todo lo que le va a suceder y preveemos, nos va a salir más caro que cambiar el motor por uno turbo. Así que por eso me da un poquito de risa. Si es por un fin de aprendizaje, bien, pues sí, dale, instálalo, aprende, juégatela por ese motor modificado, ¿cachai? Para aprender de cómo funciona, pero si lo que quieres tú es llegar al rendimiento óptimo de ese turbo, ese rendimiento óptimo ya está aplicado en otro motor, por lo tanto, mejor cambiar el motor. Solo eso acotaba yo. Brian, sí. Profe, ya aprovechando aquí, de esas son preguntas más personales. Profe, mire, yo tengo un Nissan antiguo así, ¿qué tracción delantera igual? Para hacer la tracción trasera, ¿cómo lo debería hacer? ¿Para qué debería cambiarlo? Porque a veces lo tengo como para experimentar, a ese yo le quería poner turbo, como para Ya, tirarlo a las mira, carreras. es complejo dependiendo del diseño del vehículo en la parte inferior, porque tenéis que pensar que en un vehículo con tracción delantera, los ejes salen desde adelante hacia los lados nomás. Y en un vehículo con la rueda motriz atrás, tú necesitas colocar un cardán. Y ese cardán va a lo largo de todo el vehículo. Y si el vehículo no tiene el espacio abajo, está sonado, po. Te va a quedar en el suelo el cardán. Va a pasar una piedra y te va a chocar. Yo tenía esa mentalidad, pero mi hermano salió de ingeniero mecánico de una casa y me decía que es un centro antiguo, me decía que sí se podía hacer tracción trasera. Ya. Sí, como te digo, habría que ver ahí los espacios físicos. Y tenéis que entrar a cortar, adaptar, todo, porque tenéis que colocar el eje con diferencial atrás. Ahí harta pega. Gracias, profe. Ya, listo. Ya, pues, muchachos, nos vemos el viernes. Como les decía, seguimos con este tema de motores. Ya, que tengan un buen día. Nos Chao, profe, vemos. nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.